Bueno, pues estamos en la puerta de acceso, de entrada al Museo de Utensilios Mineros, donde, donde se alberga gran parte, por no decir la totalidad, de la colección que pude reunir a lo largo de los años, de todo tipo de herramientas, de equipamiento y sobre todo de lámparas mineras. Entonces, si os parece, pues entramos y empezamos a visitar todo lo que hay expuesto, porque yo creo que merece la pena. Es un tema curioso, poco conocido y que llama mucho la atención al público que viene de visita a todas las instalaciones de Utrillas. ¿Entramos? Venga. La restauración que has hecho de este edificio a mí me parece soberbia. Claro, cuando lo ves ahora de esta manera, pues no das crédito a lo que tienes delante. Se ha hecho un gran trabajo. Se nota que el proyecto lo llevó a cabo una empresa pues especializada, que tenían gusto por hacer algo moderno, bonito, práctico, y la realización para mí fue impecable. Vamos a acceder al recinto expositivo donde se conserva pues gran parte de la colección que doné al Ayuntamiento de Utrillas, que, como ya he comentado con anterioridad, hasta llegar a este punto hubieron de pasar muchos años, muchas visitas, muchas conversaciones, pero al final lo que para mí ha sido un sueño pues se convirtió en una realidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Y a partir de este punto de entrada, donde pues el Ayuntamiento colocó una placa pues para recordar el hecho y la procedencia de los objetos expuestos. Una buena representación de lucernas romanas, lucernas de pellizco, candiles de piquera larga medievales. Algunos son originales. Hay alguna réplica adquirida en algún museo, sobre todo en Mérida y en Cartagena, pues para que el visitante se haga una idea de lo que era la lucerna aplicada a la minería, que fue en realidad el primer aparato que se construyó expresamente para ser utilizado en minas. Los romanos le daban una forma muy sencilla a las lucernas, sobre todo las de pellizco, y es que a lo largo de la galería iban haciendo unos pequeños nichos en los pasillos, lo que llamaban lucernarios, y había un trabajador que se ocupaba. El primer trabajo que tenía que hacer a la hora de iniciar las labores era ir repartiendo lucernas encendidas y colocándolas en esos nichos, de forma que el pasillo quedara, o la galería quedara totalmente iluminada, y los mineros transitaran por ellas sin necesidad de llevar una lucerna cada uno en la mano. Este personaje, una vez las tenía colocadas todas, lo que sí que hacía era ocuparse de reponer el aceite o la grasa a medida que se iban consumiendo. Claro, es que en realidad las que merecerían el nombre y el apelativo de sapo son esas. Parece un sapo sentado. Visto desde arriba. Sí. Esto en el nomenclatura especializada de lámparas les llaman sicilianas. ¿Por qué? Porque parece ser que los trabajadores que vinieron del sur de Italia a trabajar en los túneles de los ferrocarriles suizos, túneles transalpinos, trajeron sus propias lámparas y venían con este tipo de lámparas en forma de lenteja, ¿no? Entonces, pues bueno, los alemanes, que son muy cuadriculados en esto y decidieron que había que poner un nombre a estas lámparas, dado el origen que ellos le atribuían al aparato, le pusieron sicilianas. De hecho, todos los que nos hemos dedicado al tema de la lampistería, al menos a nivel internacional, cuando nos referimos a ellas, nos referimos sicilianas. Bien es verdad que en España, candil de estribo, candil de cebolla, sapo, rana, tuvo 1000 nombres la lámpara. Entonces, el nombre de sapo yo creo que está mal aplicado para este tipo de lámparas. Es más,
lógico pensar que el tipo Frosch alemán, que Frosch quiere decir rana o sapo, que visto desde arriba realmente te das cuenta que es el cuerpo del animal, las ancas, que es donde abre por la parte trasera, y parece más apropiado. Bueno, en definitiva, y estas pues fueron unas lámparas que se utilizaron mucho en 1900. Después ya pues apareció el carburo, aparecieron otras técnicas de iluminación, pero se mantuvieron no solamente en el uso de la minería, sino que se emplearon también a nivel doméstico, estaban en todas las casas, incluso en las iglesias, porque una lámpara son generalmente de hierro, son dos piezas de hierro soldada, es decir, son resistentes, tienen una buena capacidad de aceite, pueden estar luciendo a lo mejor 10 o 12 horas sin necesidad de ponerle aceite, con avivar un poco la torcida para que no desaparezca la mecha, pues era suficiente. Y se emplearon mucho en España, ya te digo, a nivel doméstico, tanto como a nivel minero. Hay una cosa que llama mucho la atención y es el cierre, el gallo. Sí, esa es otra historia, que los que se han dedicado a estudiar los orígenes de estas lámparas no se han puesto muy de acuerdo. La figura del gallo tiene su origen en Francia, concretamente en la zona de Saint-Étienne, que es donde más número de lámparas de estas se fabricaron. Unos dicen que el gallo es el símbolo de la República Francesa. Otros opinan que el gallo es un animal que siempre está vigilante, siempre está con los ojos abiertos y mirando para todos los lados. Entonces, pues ponerle el gallo al tapón, pues era como diciendo, aquí estoy yo y estoy dando luz para que no te descuides y no tenga ningún accidente, ¿no? O sea, como un símbolo de vigilancia. Pero bueno, en definitiva han habido tapones en forma de corazón, en forma de rombos, tornillos, cualquier elemento que pudiera sujetar la tapa del depósito de aceite valía. Aquí hay otra representación, pues en estas dos vitrinas, que yo creo que están bien nutridas, pues de típicos candiles. El candil que se fabricaba por hojalateros y herreros de pueblo y tal, porque era muy sencillo, son todos de hojalata, de chapa que se puede soldar fácilmente con estaño, que no tiene ninguna tecnología, simplemente pues un depósito que contiene el aceite y ya está. Y como ves, pues yo qué sé, es que cada una de ellas es diferente a la otra, no hay dos que sean iguales. En Asturias, por ejemplo, los chamizos son las minas artesanales que hacían los paisanos para extraer carbón, se utilizaron muchísimo, hasta que empezaron a profundizar un poco las labores y empezaron a surgir los problemas derivados de la presencia del grisú. Pero estos fueron de uso cotidiano, vamos, tanto en minas como a nivel doméstico. Y en la siguiente vitrina que tenemos aquí delante, aquí ya pues vemos tipos de lámparas distintos, desde la Blend de Sajonia, que era un aparato muy curioso, que esta es una urnita de madera que contiene una pequeña lámpara de aceite en el interior. Esa urna de madera la llevan los mineros colgadas del cuello con una cinta y otra que les rodea por la espalda para evitar que cuando se inclinaban a trabajar la lámpara se balanceara. En fin, era un artilugio un tanto incómodo. Yo no imagino que un minero pueda trabajar fácilmente con un cachivache de estos colgado, pero sin embargo tuvo mucha aplicación a mediados del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. Pero se utilizó únicamente en la zona de Sajonia. Esto fue estrictamente alemán. Y aquí hay pues lámparas diversas, algunas muy curiosas, como todas estas de aquí, que vemos que son un pincho con una bujía de cera. Esto los americanos le llamaban candlestick. Era muy sencillo. Se llevaba en la gorra o en el sombrero atravesado el pincho y cuando llevaban al frente de trabajo lo quitaban, lo sacaban del gorro y lo clavaban
en el entibado de la madera, ¿vale? Entonces era muy fácil de transportar, pesaba poco, utilizaba una vela que era algo relativamente barato y puede que incluso en más de una ocasión se utilizara como arma defensiva y ofensiva. Y eso lo podemos ver claramente si le tenemos cierta afición a las películas del oeste, donde la violencia primaba sobre todas las cosas. Sin embargo, hubieron candlesticks de plata pura, que era un símbolo ya distintivo, sobre todo en Sudamérica, en Potosí, estos sitios se llegaron a fabricar de plata. Y bueno, pues bajo están los candiles más conocidos, que son los del tipo Tempestad, que por mucho aire que hagan no se apagan, funcionan con petróleo. Hay farolillos más pequeños, candiles de Tahona, y una pequeña representación de las lámparas Frosch alemanes, tan típica de ellos y tan típicamente alemanas. Pesan una barbaridad, son de hierro fundido, súper resistentes, súper robustas. No tienen mucha capacidad de aceite, pero eso no importaba, se reponía y ya está. Lo que sí importaba era que la lámpara se mantuviera intacta, no como las de hojalata que nosotros fabricábamos aquí, que cualquier golpe las abollaba y cuando no las agujereaba y perdían todo el aceite. Y siguiendo el recorrido, pues ya llegamos a las primeras lámparas de seguridad. Estas lámparas, como sabéis, pues las inventó Davy en 1815. Davy, Stephenson, después Clany, en realidad pues fueron evolucionando un poco a medida que las lámparas presentaban problemas. Aquí vemos una típica Davy, no tiene cristal, entonces lleva la red y la llama ardía en su interior. Vale, eran relativamente seguras ante la presencia de Grisú, pero tenían un grave inconveniente. No alumbraban nada, no se veía nada, la luz era mínima, ¿no? Poco después fue Clany el que le introduce un elemento que es fundamental, que es el vaso de vidrio. El vaso de vidrio deja ya la llama sin estar cubierta por las redes, y claro, la luminosidad del aparato gana como del cielo a la tierra. Hubieron historias, modificaciones, evoluciones. Esta es una Moeseler que tiene una chimenea metálica en el interior que reforzaba la seguridad para evitar que la llama pudiera tocar las redes. Esta es una Botí, que bueno, sus características que tenía la entrada de aire por la parte baja en lugar de por arriba. Y bueno, pues aquí hay diversos tipos, desde algunas más modernas como aquella polaca que se ha estado utilizando hasta prácticamente nuestros días. Otras más elaboradas son generalmente inglesas, se han utilizado mucho en la minería del carbón en Inglaterra. Estas son americanas, aquella alemana. En realidad, la lámpara de seguridad comienza a fabricarse en todo el mundo, visto los grandes beneficios que aporta el minero para el trabajo, sobre todo en zonas grisosas, y cogen pues muchísimo, y de hecho se han estado utilizando pues hasta los años 40, que ya empieza a introducirse la lámpara eléctrica, que va desplazando este tipo de lámpara, por lo menos en cuanto a un elemento de trabajo diario, ¿vale? Los vigilantes, los encargados siguen empleándolas para la medición del grisú, pero ya una cosa residual y más que nada pues romántica. Aquí tenemos más lámparas diversas de seguridad de diversos tipos, un casco rumano, por ejemplo, de cuero, que han utilizado los mineros, pues aquella pequeña que se utilizó mucho, es una lámpara de seguridad, pero utilizaron mucho los empleados de las alcantarillas de Londres, porque a veces se encontraban con presencia de gases en los túneles de la alcantarilla y utilizaban esas pequeñas lámparas Wolf, que eran de seguridad, no llevaban cierre magnético, porque no necesitaban, pero sin embargo les eran muy útiles para el interior. Y siguiendo la evolución de la lámpara, pues empiezan a surgir las primeras lámparas eléctricas. Quizá la primera seria
fabricada en el mundo sería la CEAG en 1913 en Alemania, y poco a poco pues, las diversos fabricantes fueron incorporando modelos nuevos. Esto es el primer gran paso de la iluminación. Se acaba la gasolina, se acaba el petróleo, se acaba el aceite y pasamos a las baterías eléctricas. Inconveniente, pesan como un matrimonio falso cada una de ellas, porque llevan unas baterías de plomo enormes, y son incómodas, son muy seguras, llevan cierres de tornillo magnéticos para impedir su apertura, pero la verdad es que fue un gran adelanto con respecto al alumbrado tradicional. Y si seguimos, aquí hay inglesas, alemanas, españolas, estas son de Adaro, tanto en este tamaño como en el otro. Estas son las que utilizaban los vigilantes, son unas lámparas más proyectoras, más puntuales. Se utilizaban pues para reconocer pues, rincones a los cuales no se accedía bien, etc. Fueron casi todas o bien alemanas o bien inglesas. Y son todas ya eléctricas y de batería. Estas son más pequeñas, porque estos son linternas, que incluso algunas de ellas llevaban incorporados hasta medidores de grisú. Son todas alemanas. Y las linternas vemos que tienen dos agujeros, uno a cada lado, que era para llevarlas colgadas con una cinta y unos mosquetones, llevarlas al pecho. Linternas de inspección diversas, desde alemanas, polacas, de Alemania del Este, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí llegamos con las lámparas eléctricas de mano, viendo linternas manuales, utilizadas por mineros, por inspectores, por vigilantes, algunas ya realmente grandes y pesadas, como todas estas, de aquí, y ya prácticamente llegaríamos al punto final, de momento, del alumbrado eléctrico con estos aparatos de aquí. Aquí ya empezamos a ver algunos medidores de grisú muy característicos y extraños, como la Spiralarm inglesa o como el grisúmetro Pieler, lámparas de acetileno de seguridad, como esta francesa. Estos ya son aparatos más extraños, no tan de uso habitual, pero que han estado presentes en la minería de una forma importante, sobre todo los grisúmetros. Este es un grisúmetro, nada que ver con los modernos, que no son más grandes que un teléfono móvil y miden todo tipo de gases. Este era un aparato que con un peso considerable, pero bueno, no era de uso cotidiano, ¿vale? Aquí tenemos algunas lámparas atípicas, algunas con cristales rojos, se utilizaban principalmente para señalizar el final de los convoys de vagonetas, a modo de piloto de advertencia, ¿no?, para evitar accidentes dentro de las galerías, y por eso se les sustituye el cristal transparente por uno rojo como señal de peligro, ¿no? O ya estas lámparas muy pesadas. Esta, por ejemplo, es muy curiosa. Esta es una lámpara electromagnética, funciona con aire comprimido, tiene dentro una pequeña bobina que la hace girar el aire comprimido, y esa bobina, esa dinamo, lo que hace es que genera la electricidad necesaria para alumbrar la perilla que está dentro. Tenía un elemento básico de seguridad: si se rompía el cristal, automáticamente se paraba el flujo de aire y dejaba de funcionar, para evitar explosiones y riesgos. Quiero decir que dentro de la lampistería ha habido una gran diversidad y prácticamente se han fabricado, digamos, a medida, según las necesidades que tenía el minero o la explotación, pues se iban creando modelos y inventando tipos diferentes para uso en determinados labores. Y llevamos pues a lo que ya ha conocido todo el mundo, las lámparas eléctricas de casco, que empiezan a utilizarse en los años 40, 50 en España, porque son más tardías, y al final van sustituyendo a las lámparas eléctricas de mano. ¿Por qué? Pues porque la comodidad que ofrece una lámpara de casco no la ofrecía ninguna. Tú llevabas el foco en el casco
y sin embargo tiene las manos libres que te permiten agarrarte, protegerte y trabajar. Este fue el penúltimo gran paso. La lámpara de casco se estandariza rápidamente en todo el mundo y se utiliza pues en todas las explotaciones conocidas, habidas y por haber de los 5 continentes. Todas estas de aquí abajo son los distintos modelos fabricados por Adaro en España, las famosas P rojas, la CGL1, la NP. Arriba tenemos algunas lámparas extranjeras. Esta es una Edison, una de las primeras que inventó Edison, que se le atribuye la paternidad de la lámpara de casco, y esta es una de las primeras, la K. Vemos diversos tipos de lámparas, estas ya son casi todas extranjeras, sobre todo inglesas, alemanas, algunas rusas, en fin. Pero como vemos, el principio es el mismo. Una batería muy pesada de ácido que se lleva con un cinturón colgando y el cable que lleva el foco en el casco. Aquí tenemos los ejemplos más modernos. Todas estas de aquí arriba son las lámparas Alfa, fabricadas por Adaro, y modelos similares fabricados en otros países, por ejemplo noruego y canadiense. Estas son españolas. Aquí ya estamos, lámparas que no utilizan ácido para nada, son de baterías de níquel-cadmio, mucho más ligeras, son ergonómicas, como ves tiene cierta forma curvada para llevarla en el pantalón y evitar enganchones en galerías y en trabajo, pero siguen dependiendo de una batería pesada y una pieza de casco. Y por último, pues llegamos a la época del LED, algo tan moderno que aún no está representado en ninguna vitrina aquí, porque cuando se montó el museo, pues prácticamente no existían. Ahora ya son de uso común en todas partes. Unas lámparas pequeñas, no llevan cable, no llevan batería, simplemente llevan una batería pequeña dentro de la misma lámpara que la llevas en el casco, con una potencia lumínica increíble, con 12, 14, 16 horas de autonomía, y hoy por hoy es el último grito dentro de la iluminación. Pero bueno, puesto que estamos hablando de 2000 años de evolución lampistera, pues no sabemos lo que nos deparará el futuro. A mí ya no se me ocurre qué más puede aportarnos después de ver los últimos adelantos, sobre todo procedentes de China, en este tipo de aparatos. Ya más pequeños y más potentes, pues ya no sé qué se pueda aplicar. Pero no me cabe la menor duda que alguien inventará algo que será más pequeño y más potente aún. No sé de qué forma lo hará funcionar, pero seguro que lo hace. Porque al fin y al cabo, si repasas la historia y la evolución del alumbrado minero, ha sido eso, una constante renovación, acoplando los aparatos a las necesidades que el mundo minero exigía. Y si se siguen explotando minas, que espero que se sigan explotando durante muchos años, y no cometamos la torpeza de cerrarlo todo, porque hay un principio básico que parece que la gente no llega a reflexionar sobre él. Yo siempre he dicho lo mismo: mira a tu alrededor y señálame algo que no haya salido de una mina. Sí, siempre vendrá el listillo de turno que dirá: la madera. Sí, señor, efectivamente la madera no salió de ninguna mina, pero hizo falta un serrucho de hierro para cortarla. Por lo tanto, la dependencia que tenemos de la minería, nos guste o no nos guste, que por supuesto que tiene un precio que hay que pagar, que muchas veces pues la afección al medio ambiente es potente y dañina incluso, pero es tan necesario como el aire que respiramos, y el que no lo entienda así, pues yo creo que está equivocado. Y me lo enviaron en una caja desde Inglaterra, desde Canadá. Hay que echarle cojones, porque lo que me costó el aparato, que venía como lo ves, con sus lámparas correspondientes, el peso que tiene eso y el volumen, solamente una mente perturbada como la mía es capaz de embarcarse en una compra semejante. ¿Me entiendes? Porque bueno, cuando Internet toma el auge que toma,
pues soy el primero que se dedica a buscar piezas. Coincide con la desaparición de la Alemania del Este. Aquellos vinieron todos arando con 2 pavos, muertos de hambre, y vendían hasta los calzoncillos. Con lo cual fue una época dorada para comprar todo tipo de material minero, hasta lo inimaginable, de explosores, martillos neumáticos, lo que fuera. Si estabas dispuesto, porque el coste era ridículo. Yo he comprado lámparas en Alemania, eléctricas de estas de inspección, a 1 euro la pieza. A 1 euro, cuando pagabas a lo mejor 15 deportes, ¿sabes? Pero bueno, fue una oportunidad de oro para comprar material. Bueno, no era muy antiguo, pero era desconocido. O sea, los aparatos que habían utilizado tanto en Alemania del Este como en Rusia, por ejemplo, y países satélites que ponían antes en los pasaportes, pues eran desconocidos en España. Y lo vendían por nada. Era tal la necesidad de dinero que tenía esta gente que yo llegué a comprar de todo: cascos, ropa, uniformes de gala completos, pantalón, guantes, chaqueta y un gorro con plumero que hemos visto en una vitrina allí. Lo vendían todo. Pero claro, aquello se acabó pronto. O sea, cuando lo vendieron todo, desapareció. Y hubo que recurrir al mercado tradicional, que era el americano. El americano también solía vender o ofrecer en intercambio cosas que estaban muy bien, pero claro, los portes desde Estados Unidos eran mortales, pero mortales. ¿Pero qué hacías? ¿Cómo tirabas para adelante una colección? El mercado español no ofrecía más de lo que ofrecía, no había más, tenías que ir a buscar a otros sitios. Bueno, pues fuimos a otros sitios. O sea, yo recuerdo haber hecho un viaje de tirón desde Valencia hasta Windsor, al lado de Düsseldorf, de tirón, directo a una feria de lámparas, y traerme la furgoneta, que era un monovolumen, un 806, llena de cajas, de lámparas, de aceiteras de ese calibre, de cascos. Bueno, llevaba la furgoneta como un chamarilero, con un problema que ya comenté ayer. Tenía que volver por Suiza, porque teníamos amigos y familia allí y teníamos que entrar a verlos de vuelta de Alemania. Los aduaneros suizos tienen fama de ser bastante intransigentes, pero tenían una ventaja, y es que solían ser también algo perezosos, de forma que ellos a las 6 de la tarde cerraban el kiosco y se iban. Entonces había que esperar al otro lado de la frontera, sobre todo en la frontera francesa-alemana, esperar a que se fueran para poder entrar en Suiza con la furgoneta cargada de chatarra, porque si no, ¿cómo le explico yo a un aduanero suizo que yo colecciono aquellas cosas? No lo van a entender, no es que no lo van a entender, es que me van a crujir por entrar una mercancía en su país que no tienen controlada. Pero claro, es que no había otra manera. ¿Cómo iba a venir yo en avión con eso? Entonces sí que voy a la cárcel directamente, porque ya me pasó en un viaje de Múnich que hice en avión y llevaba una lámpara de seguridad eléctrica. ¿Cómo le explico yo a la Fraulein, que era como un armario de 2 cuerpos, hablando en alemán, idioma que no conozco absolutamente nada, y explicándole que aquello no era ni una bomba de relojería, ni un explosivo, ni un aparato diabólico, que era una lámpara de minero? ¿Cómo se lo explicaba yo a aquella mujer? Pues me eché media hora. Al final tuve que coger papel y lápiz y hacer dibujitos para que entendiera qué demonios era aquello, y gracias a eso lo pude entrar. Ojo, estamos hablando de una época anterior a todos los famosos y terribles atentados que se produjeron en el mundo. Hoy no me dejarían entrar en un avión con un aparato de esos. Estas cajitas son cajas de detonadores. Hay alguna española, como estas de Unión Española de Explosivos, pero el resto, todo el material de explosivos, o vino de Alemania o vino de Australia. Ahora, ¿cómo justificas eso? Ojo, los explosores funcionan, ¿eh? Y claro, manejar todo esto a través del correo es que era un peligro. Es que era un peligro.
Un peligro y un gasto importante. Pero bueno, pues así se hacen las colecciones. Yo no lo entiendo de otra manera, porque comprendo que una colección tiene que ser un conjunto de cosas, de elementos. Una pieza sola no dice nada. Pero claro, cuando tienes, por ejemplo, 6 ómetros, pues ya empiezas a ver que para medir la tensión de las cargas hay aparatos diversos, formas diferentes, y entonces empieza a tomar la cosa carta de naturaleza. Es que yo no entiendo el coleccionismo de otra manera. Y de hecho, pues es que colecciona de todo lo que tenga que ver con una mina. Pues aquí tenéis pues, sistemas de medición de gases modernos, ya olvidados de las lámparas y de todo lo demás. Pues medidores de mano, medidores de radiactividad, medidores del polvo, captadores de polvo en la mina, grisúmetros manuales, medidores japoneses de gases. Incluso hay una jaula de canario, no exactamente la que se utilizaba, porque la que utilizaba era mucho más sofisticada. Nunca tuve oportunidad de conseguir una, que eran las famosas jaulas de canario que llevaban arriba un pequeño depósito de oxígeno. Ese eran unas cajas metálicas con cristales y dentro ponían un pajarito, generalmente un canario, ¿no? Esas las utilizaban las brigadas de salvamento minera. ¿Por qué llevaban el depósito como una bombona pequeña de oxígeno a la parte de arriba? Pues esa bombona era para resucitar al pájaro cuando había caído patas para arriba por presencia de gas, para que no muriera. O sea, eso lo llevaban como una jaula en la mano, ¿no? En las minas antiguas francesas entraban tal cual, con una jaula normal y un pájaro dentro, pero claro, cada vez que había presencia de gas, el pájaro palmaba, porque no tenía ningún sistema de defensa. Y entonces se les ocurrió, sobre todo a los ingleses, que son muy mirados para estas cosas, fabricar una jaula hermética con una botella de oxígeno encima, pequeña. Entonces, cuando el pájaro detectaba la presencia de grisú o de otros gases y caía para atrás para arriba, automáticamente cerraban la jaula, abrían la botella de oxígeno, insuflaban oxígeno al interior de la jaula y el pájaro se recuperaba. De hecho, le llamaban un resucitador. O sea que, en fin, unas cosas, menor de la ley de bienestar animal, ¿no? por ejemplo, ¿no? Hoy en día eso sería impensable, pero sin embargo, pues así funcionaron. Esos son unas piezas de museo. No te olvides del penitente. De museo. Bueno, el penitente la historia empieza en 1700, cuando ni medidores, ni grisúmetros, ni nada. O sea, y el tío le tiraban una manta mojada encima y llevaba una vara larga. De hecho, le llamaban, en inglés le llamaban el fireman, sería el pirotécnico, una cosa así, ¿no? Y su misión era entrar pues, arrodillado para evitar en el medida de lo posible los daños, con una vara larga, en la punta algo encendido, una mecha, una llama, y si había grisú, lo inflamaba. Claro, lo inflamaba si era poco, porque como hubiera mucho, adiós vara, adiós penitente y adiós galería a la mina, porque lo que hacía era provocar una explosión. De hecho, pues la práctica totalidad de los penitentes murieron al poco tiempo de estar ejerciendo por explosiones. O sea, en el ejercicio de sus funciones. Claro, es que las ocurrencias... A ver, la gente en aquella época se defendía como podía. Hombre, fíjate, después del penitente, el siguiente paso que dio la tecnología minera entrecomillada fue la rueda de Spedding. Spedding fue un técnico inglés que se le ocurrió lo siguiente: llevaba colgado un arnés con un molinillo, una manivela y un disco, ¿vale? Un disco de acero. Entonces le iba dando vueltas como si fuera un molinillo de café, ¿vale? Sobre el disco de acero aplicaba una piedra de sílex, de forma que produjera chispas. Cuanto más le daba a la manivela y más fuerte aplicaba el sílex, más chispas producía. Bueno,
no solo servía para detectar si había o no había grisú, era la luz con la que trabajaba el minero, la luz que producían las chispas, que no producían más que la piedra de un afilador de navajas de estos que andan por la calle. Pero no había otra cosa, o eso o la explosión. Y se ensayaron 1000 sistemas. Hubo mina que encaló, o sea, pintó con cal blanca galerías y entibao, por aquello de que la escasa luz que había, pues ganar en intensidad para poder verse. O sea que es que habría mucho que hablar sobre el asunto y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando, claro. Ahora vemos a los mineros modernos, botas, guantes, casco, lámpara de casco inalámbrica, autorrescatador en la cintura, y parecen auténticos astronautas. Pero claro, pues así está la seguridad en las minas, que hoy prácticamente pues todo eso ha servido para aumentar la seguridad en la minería, y es importante. Y si bien es verdad que hemos aumentado mucho las visitas, pero no es suficiente, hace falta mucho personal, y entonces pues vamos apoyados por voluntarios. Yo personalmente soy voluntario y conmigo hay 10 o 12 personas más que están colaborando y aportando por lo que podemos para nuestro ayuntamiento y nuestro pueblo, que lo hacemos con el mejor fin de colaborar con ellos. Ya estamos jubilados y no necesitamos tampoco de ningún dinero extra, porque sentimos un poco todo lo que tenemos aquí. La inversión es un parque que al fin y al cabo son 11 hectáreas, y tenerlo todo en condiciones es prácticamente imposible, porque la llegada de dinero no es suficiente. Así que lo que vamos haciendo es, con nuestro proyecto, que sí que sabemos lo que queremos hacer, lo que vamos haciendo es todos los años conseguir las pequeñas subvenciones que nos da el gobierno, y con eso vamos mejorando nuestro proyecto, y poco a poco pues hemos conseguido, por ejemplo, pasar de hace 6 años que venían 200 personas o 400 al año, a llevar este año pasado que hemos tenido 6.000 visitas. Eso nos ha hecho pensar de que la infraestructura, tanto de hotelera como residencial, pues se nos está complicando, y entonces hemos crecido más deprisa que las infraestructuras. Se os está complicando para bien. Sí, la verdad es que es una noticia sana. Tenemos un método de visitas que es lo que nos ha hecho ese éxito, y es que todo el voluntariado somos trabajadores de la minería, en un sentido o en otro, desde ingenieros hasta trabajadores arrancando y picando el carbón, o pasando como técnicos en el carbón, como soy yo. Pues bien, todo estas experiencias las comunicamos a nuestras visitas al mismo tiempo que vamos enseñando todo el parque temático. Y esto hace que la visita comprenda muy bien al minero y cómo era su dureza, y contando anécdotas y cosas reales que han ocurrido. Y esto pues la gente lo agradece, porque no es una visita de sota a caballo y rey. La chimenea que volaron fue la central térmica de Andorra, Sí, y lo que sentí en primer lugar fueron lágrimas que me caían por la mejilla. Ahora mismo me estoy emocionando porque no lo entiendo, o sea, no lo comprenderé nunca jamás en la vida. La experiencia que hemos tenido en este país con las centrales térmicas y con los problemas que ha habido con la energía ya ocurrieron en el año 1973. Aquella crisis del petróleo la salvaron las centrales térmicas, quemando carbón de las minas hasta las piedras. Y fue gracias a que había centrales térmicas. No entiendo, en plena crisis como tenemos ahora con el gas, que se derrumben las centrales. Las centrales hay que dejarla, y si no vale para hoy, valdrá para mañana, para algo. Pero no se puede dinamitar. Que al mismo tiempo que se dinamita la central térmica de Andorra, y digo al mismo tiempo, se está trayendo carbón para otras centrales térmicas, por ejemplo en Puente de García Rodríguez. Pero tenemos otro problema añadido ahora, que para llevar ese carbón del puerto a las centrales, la gestión es nefasta. O sea, aquí está claro que hay un interés en que eso sea así, porque la central térmica de Andorra no vale 4 millones de euros mantener en pie la chimenea,
la chimenea se mantiene sola. Es que hoy mismo estamos aquí en el parque temático y estamos gracias a que hemos mantenido un poco esto. Hasta incluso este castillete lo hemos tenido que reconstruir para poder defenderlo, y lo ha demostrado. Aquí hemos demostrado que tenemos 2 locomotoras funcionando, una tercera diésel y todo lo que tenemos en nuestro parque. Y eso nos ha demostrado que se tenía que haber guardado todo y más. Y hoy podemos disfrutar perfectamente de todo eso. O sea, toda mi vida la he pasado alrededor del carbón, y desde que empecé a trabajar en MFU, en la mina, como después en la central térmica, pues estando siempre en el área de obra civil y combustibles. El carbón lo conozco bien, como me conozco muy bien la central térmica de Andorra, que también fue el primero que llevó allí el carbón de importación de Sudáfrica. Antonio Fontella, soy ingeniero técnico de minas y soy concejal de Turismo y Patrimonio. Ahora mismo pues estamos en el parque temático de la minería. Es un complejo que está compuesto por 2 museos, uno el Pozo Santa Bárbara y el Museo de la Ciencia y Arqueología Minera. Aquí en el Pozo Santa Bárbara tenemos 2 máquinas de ferrocarril que funcionan a vapor. Esta que está aquí ahora mismo es la Ulla, que es del año 1903, tiene más de 100 años, y la número 31, que está en otro almacén, y que es del año 1918. Aparte, pues tenemos otra máquina de gasoil, que es del año 1958. Actualmente tenemos un número de visitantes bastante importante, teniendo en cuenta que aquí en el Pozo Santa Bárbara, ahora mismo tenemos un museo de lámparas, que es uno de los más importantes de Europa, con más de 1.500 lámparas y objetos mineros. El número de visitantes aquí pues va creciendo año a año, y nos estamos modernizando poco a poco, y ahora mismo pues se están fabricando otros 2 vagones más para poder llegar a las 50 plazas aproximadamente. Este tren minero pues une los 2 museos por una vía que es aproximadamente de unos 2,5 kilómetros, y se pone durante todas las semanas, en la época de verano, se pone en marcha todos los fines de semana, y en agosto todos los días del mes. Pues, os invito a todos a que vengáis por aquí. Al tener visitas personalizadas, pues están adaptadas también a colegios. Y bueno, aparte del parque temático, el entorno de Utrillas, pues hay muchas actividades para hacer, con lo cual se puede asegurar un fin de semana completo. En Utrillas también tenemos paisajes turísticos, como son las Parras de Martín, con unas bajantes de agua bastante importantes y muy bonitas. Y el tren minero pues es un espectáculo al tener unas máquinas de vapor de lámparas. En el Museo de la Ciencia y Arqueología Minera tenemos 3 plantas especializadas. En la planta baja está dedicada tanto al tren minero como a la minería, con la simulación de una mina. Después, en la segunda planta hay objetos mineros y después algunos detalles sobre los métodos de explotación en el interior de la mina. Y la tercera planta está dedicada a fósiles y minerales. En esta tercera planta también hay una sala de proyección en la que se puede ver un documental muy completo sobre la historia y la minería en Utrillas. Básicamente, ¿cómo termina tu colección de aparamenta minera en Utrillas? Lo primero que tenemos que aclarar es el porqué me da a mí por empezar a recoger pues todo lo que caía en mi mano que tuviera que ver algo con la minería. Y la historia se remonta pues allá a los años 60, que es cuando por casualidad descubro en el laboratorio de química de los Padres Agustinos de Valencia un trocito de blenda acaramelada. Aquel trocito de blenda acaramelada procedía de unas colecciones que hacía el geominero y que regalaba a los centros docentes para que conocieran un poco la riqueza mineralógica española. Bien, por
cierto, el trocito de blenda caramelada aún lo conservo. Y aquello me hizo alucinar, ¿no? Como ¿Cuántos años tenías? tenía 11 años, 12 como mucho. Y ese es el inicio de mi colección de minerales. Empiezo recogiendo cosas, escribo cientos de cartas, cientos, a maestros nacionales de toda España pidiéndoles muestras. Algunos respondieron, otros no. ¿Pidiendo piedras? Pidiendo piedras, sí. Y bueno, pues la respuesta no fue masiva. Hubo un gran número de ellas que no tenían ni idea, no sabían, no encontraban nada. Otros, en cambio, y otras, sobre todo maestras, sí respondieron, pues como el caso de Juanita Serrano, que era la maestra de Pardos, en la provincia de Guadalajara. Y un día pues me envió un paquete con lo que conocemos de allí, con azuritas, malaquitas, alguna varitina que otra, o no sé, o el caso de la maestra de Andújar, que me envió unas piedras de material radioactivo acojonantes, entre ellas unas torbernitas preciosas, con más cosas, con nocturnita, con grisocola, una piedra preciosa. Y bueno, pues poco a poco yo empiezo a coleccionar minerales, ¿no? Pasan los años y llega un momento en que los minerales dejan de satisfacerme como en un principio. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento en que recolectar minerales uno mismo era complicado, era muy difícil, no encontrabas mucho y lo que encontrabas no era muy bueno, y por otra parte comprarlos cada vez se ponía más difícil, más caro, y tampoco me llenaban, porque un mineral comprado era una etiqueta y un cajón. No tenía una historia, no había una historia detrás que me hablase de algo, del esfuerzo de la gente para extraerla o del trabajo de los mineros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues entonces empecé a recoger lo que buenamente encontraba por las minas, algunas lámparas, algún carburo, un casco, en fin, era más bien era chatarra. Pero aquella chatarra a mí me encantaba más que algo nuevo y comprado en un mercadillo o en un rastro, porque había salido del origen y tenía la certeza absoluta que ese carburo o ese casco lo había utilizado alguien, un tío allí abajo sacando ese mineral o esos minerales que trabajaba. Y empiezo a interesarme por los cachivaches. Lámparas tenía unas cuantas que había encontrado, alguna eléctrica de la mina San Guillermo, por ejemplo, o en los Oscos, en Asturias, alguna cosa suelta. Pero tenía una asignatura pendiente, que eran las lámparas de seguridad, de las cuales no tenía ni pajolera idea. Sabía que las utilizaban en las minas de carbón y poco más. Bueno, pues un buen día, como escribir se me ha dado siempre muy bien, pues leo en un periódico de la época, una revista, Cambio 16, que le hacen una entrevista a un alcalde de León, el alcalde de Bembibre, que se llamaba de apellido Rey. Era empresario minero, además de alcalde. Y le escribo y le digo que me haría mucha ilusión tener una lámpara de seguridad minera, que en el sitio donde vivía, que era Valet, era imposible encontrar ninguna. Yo siempre me hacía una cuenta. Una carta eran 80 céntimos, una peseta, un sello. Era todo lo que se podía perder. Y no esperaba nada a cambio, pues bueno, enviaba la carta y ya está. Bueno, pues un buen día me trae el cartero un paquete a casa, lo abro, me cago en una lámpara de seguridad por estrenar, una Electrosmith polaca. Yo me acuerdo que esa noche, que vivía en una casa con jardín, salí por la noche con la lámpara encendida, le había puesto gasolina de un mechero Zipo
y la encendí. Y me iba paseando por allí como un idiota con la lámpara de seguridad encendida, alucinando colores de que aquel señor se había dignado responderme, que no me escribió nunca ni una sola letra, pero a vuelta de correo me envió la lámpara de seguridad. Vale, muy bien, pues nada. Y el día siguiente me planteo, bueno, pero a ver. La que lió el tío, ¿eh? Sí, no sabía el bien. Le escribí años después dándole las gracias. Digo, a ver, ¿esto qué es? Sí, es una lámpara, pero no tengo ni idea, ni cómo funciona, ni cómo se abren, que me costó averiguar que había que abrirla con imanes, uno en cada contacto del cierre magnético. Y bueno, y a partir de ese momento pues empiezo a documentarme, a leer y a comprar alguna publicación. En España no había nada, porque desde la famosa obra de Gilmaestre y Cortázar, El alumbrado minero, no se había publicado nada. Y ahí empieza el veneno que ha durado pues hasta el día de hoy. Y así poco a poco, primero pues buscando por rastros, por mercadillos y tal, después intercambiando piezas con americanos, con australianos, con alemanes, después haciendo viajes a propósito a las ferias de Alemania y de Francia de material minero, algunas de ellas pues trayéndome 30 o 40 ejemplares, dejándome el dinero que tenía y el que no tenía también, pasando alguna peripecia que otra, y poco a poco pues esto fue creciendo. También es verdad que los buenos amigos entre los cuales te encuentras me ayudaron mucho, gente que recogía material, que recogíais material y que en un momento dado pues pensabais que estaba mejor en mis manos que en las vuestras. Y bueno, yo creo que no os equivocasteis, porque ahí han estado mimadas y cuidadas todas esas piezas, pues hasta el día en que finalmente encuentran su destino final en el Museo de Utrillas. Así es. ¿Por qué fue a parar a Utrillas todo esto? Pues es otra historia larga, más propia del abuelo Cebolleta que de un historiador minero, pero bueno. Tuve muy claro desde un principio que toda esta recogida de material debía de tener un fin. Ya no era solo amontonar por amontonar objetos más o menos valiosos, pero yo quería que tuvieran un destino que pudiera servir para generaciones venideras, pues a entender un poco más lo que había sido la vida de los mineros, su actividad profesional y los instrumentos de los cuales se habían valido para efectuar pues ese desempeño de ese trabajo muy duro, por cierto, ¿no? Entonces la primera idea que tuve fue crear un museo minero, un museo pequeño. Estos estamos hablando pues de 1999, en una pequeña localidad de Castellón, en la Sierra de Espadán, Chobar, donde habían funcionado hasta los años 70-71 unas minas de mercurio bastante importantes. Que dices que conociste trabajando. Sí, yo ya los conocí trabajando. De hecho, el primer día que yo visité aquellas minas, tuve que subir a pie hasta donde se encontraban las minas. Una caminata en pleno verano de 3 pares de narices. Horrible, vamos, porque ni tenía todo terreno, no había coche, ni se podía subir ahí arriba. No sé ni cómo llegué al pueblo aquel. Yo creo que fue en un autobús de línea y después me tiré hasta arriba. Bueno, no me dejaron entrar en la mina, pero sí el encargado me dio unos cuantos cinabrios, los bermellones, estos terrosos típicos de esa minería, ¿no? Entonces, bueno, pues aquella fue la primera mina real que yo visitaba. Y desde entonces lo tuve muy claro. Digo, si algún día tengo que hacer algo, será aquí. Por muchos motivos. Está en mi comunidad, está muy cerca de casa,
es la primera mina que he visitado en mi vida, que eso siempre deja huella. Y bueno, pues incluso llegué a decir, que no he escrito, pero decirlo, que el día que me incineraran quería que las cenizas fueran a parar a la Galería Diana. ¿Esa instrucción sigue vigente o has pegado algún bandazo? No, he recapacitado. Vista las dificultades que tiene llegar hasta la Bocamina, subiendo por aquel monte escarpado, que hace falta un todoterreno especial para poder llegar hasta allí y tal, pues digamos que a mi familia les he librado de este peso y ya lo he dejado a su libre albedrío. Perdona el inciso, Manolo, yo te digo esto porque me acaba de venir a la cabeza, yo siempre dije que también mis cenizas que las echen al pozo de la mina de Áliva. Sí. Pero claro, hoy por hoy... Eso es un regalo envenenado, ¿eh? Coño, es delito, o sea, cumplir claro. mi último deseo, macho, les meto en un follón. Entonces hay que reconsiderar las peticiones porque se está poniendo la cosa muy complicada. Claro, yo por eso ya he suavizado el destino final. Digo, mira, echarla donde queráis. Si es una mina, vale, y si no es, pues también. No pasa nada porque encima de que uno se muere y les da un disgusto, encima les cuelgas un San Benito y dices, bueno, y ahora a ver cómo vamos a la mina de Chor, a la mina de San Francisco, a tirar las cenizas de este hombre. Que no, eso la familia no se lo merece, que bastante han aguantado. El maricón de Manolo tocando los cojones hasta muerto. O sea, como el Cid campeador, ¿no? Cabalgando después de haber pasado. Entonces no, eso está olvidado. Bueno, pues nada, tengo más o menos esa idea de crear el museo en Chobar. Contacta conmigo el cronista oficial de la localidad, se ofrece a colaborar para que el proyecto salga adelante. Tenemos conversaciones con el ayuntamiento, se publica en prensa regional pues para forzar un poco al gobierno valenciano a tomar interés y cartas en el asunto, cosa que no sucede, y que finalmente en el año 2006 pues desistimos del proyecto. Esto es inviable, no hay nada que hacer, no tiene nadie interés en que esto salga. Porque ¿de qué materiales hablábamos? ¿De las lámparas, cacharros, bártulos, entonces, documentos? ¿Qué había? Claro, había de todo, había ya una colección respetable de lámparas, de documentos mineros de toda España, incluidos la Comunidad Valenciana y del resto, ropa, herramientas, martillos neumáticos, empujadores, en fin, ya estamos hablando que tenía cierta consistencia, hombre, no para hacer un museo como el del Entrego, pero sí un pequeño museo a nivel de pueblo que explicara un poco cómo había sido la minería allí. Porque durante la fase de crecimiento de la colección, Sí. todo en tu casa, Sí. como podías, claro. Bueno, a ver, eso también hay que explicarlo porque eso en un domicilio privado es imposible de tener. Como tú sabes, yo me he dedicado, como toda mi familia, a la fotografía. Finezas. Contaba con un local con bastantes metros y gran parte del libre, desocupado, en pleno centro de Valencia, a 5 minutos de la plaza del ayuntamiento, en la calle Jesús. Entonces allí poco a poco fui almacenando todo este material y llegó un momento que de haber seguido hubiéramos acabado haciendo las fotos en la calle porque estaba todo ocupado, absolutamente todo, desde los pasillos, los altillos, los antiguos laboratorios, todo estaba lleno de material minero. Calle Jesús número 23. Jesús 23. Es que recuerdo las cartas mecanografiadas, Claro. ahí están en casa, Claro. no he tirado ni una. Maravillosas, y trajo el remite de Calle Jesús 23. Entonces, pues bueno, yo siempre tuve clara la idea que aquello era un local muy grande, pero era alquilado, no era propio. Y antes o después, pues aquello habría que abandonarlo. O bien cuando me jubilara, o incluso antes, por circunstancias de que los dueños no quisieran continuar y no renovar el contrato, lo que fuera. Y entonces sí que me iban a crear un grave problema, porque ya no había crecido aquello de tal manera que ya no tenía dónde meterlo. Metástasis. Claro.
Bueno, y entonces a partir del año que abandonamos el proyecto de Chobar, pues empiezo a moverme, ¿no? El siguiente paso, contactan conmigo desde un pueblo de Castellón, Torremesora y Cuya, que llevaban una idea de hacer visitable una mina que tenían allí, de hierro, de calamina, de zinc, creo que era, no me acuerdo. Bueno, pues nada, fui con Pilar, mi compañera, un domingo a ver aquello y casi me da el segundo infarto de mi vida, casi me da allí. Diluviaba dentro de la mina más que fuera. Aquellos llevaban idea de colocar la lámpara en medio de una galería en sus cajones. Además estaban reñidos con el pueblo vecino y la mina la tenían partida en dos. Una parte se podía visitar, la otra no. Una parte tenía luz, pero le negaba la luz a la otra parte. Había una verja que cerraba el paso en medio de la galería principal de acarreo. A la altura de la divisoria de los pueblos, ¿no? Efectivamente, donde estaba la raya arriba, dentro de la verja cerrada con un candado y no se podía pasar. Claro, ante ese panorama, pues dije, pues va a ser que no es el lugar, digamos, óptimo para dejar a mis criaturas. Bueno, y nada, pues borrón y cuenta nueva y vuelta a empezar. Vale. Bueno, pues en 2005 pues contacta conmigo el entonces alcalde de Escucha. Ya habían puesto en marcha la mina Severá y tenían ciertas inquietudes. Habían instalado un ascensor para subir a la azotea de la torre de extracción del Pozo Pilar, que creo que había costado 12 millones de pesetas, el ascensor, que no se llegó a utilizar. Yo tuve la suerte de subir con él para ver el panorama, pero ese ascensor no llegó a funcionar nunca. Vale, bien, bueno, pues parecía que aquello pintaba bien. Me pide que diseñe, que haga un plano de las instalaciones del museo, me enseña el local, un local pequeño, en pleno centro, no era lo deseable, pero bueno, no había otra cosa. Lo diseño, dibujo las vitrinas como quiero que sean. Muy bien, nada, y se ponen manos a la obra, con muchos altibajos, con muchos silencios, sin saber cómo iba aquello. Yo me acercaba de cuando en cuando a Escucha a hablar con el alcalde, y si no estaba muy ocupado pues me atendía, pero yo veía que aquello no iba a caer al aire. Pero bueno, no tenía otra cosa a la vista, será cuestión de paciencia. Hasta que un día me llama un amigo de Zaragoza y me dice, oye, que ha salido en la prensa que al alcalde de Escucha lo han condenado a 2 años de cárcel e inhabilitación por no sé cuántos años del partido en que militaba, porque, bueno, pues una serie de pirulas que había hecho este hombre en el pueblo, que no voy a entrar en detalles, pero el que quiera, ahí están las hemerotecas, lo puede averiguar fácilmente. Total, que hasta ahí llega el proyecto Escucha. Número 3. Nuevo fracaso. Vale. Entre tanto, ya estaba yo medio desesperado y no sabía ya qué hacer con las piezas. Me entero de que en Puerto Llano han creado un museo minero donde está el Castillete del Pozo Norte. Tenía buena pinta. Hombre. Y bueno, pues concreto una cita con la dirección del museo. Me voy desde Valencia a Puerto Llano, que hay una tirada, y llego tan contento. Cuando me encuentro con un muro infranqueable que me dice, no puede recibirle ahora, porque está jugando una partida de mus y hasta que no acabe no puede usted hablar con él. Yo creo que si me pinchan en una vena no me sacan ni una gota,
pelos, los pocos que ya tenía como escarpias, diciendo, esto no me puede estar pasando a mí. Esto es un mal sueño, no sé, algo que me he tomado y me ha sentado mal, porque esto es imposible. O sea, que vengas a Puerto Llano desde Valencia a obsequiarle a un señor una colección minera, que, hombre, puede que no fuera gran cosa, pero si comparas con lo que tenían expuesto en el museo, pues era, vamos, el Louvre. Bueno, pues nada, lo saludé cuando acabó la partida de mus, no sé si ganó o perdió, ya no le pregunté, le dejé toda la información y todos los datos y las fotos que llevaba encima de la mesa, di media vuelta, me volví a mi casa y hasta hoy ni una noticia ni media de Puerto Llano ni su museo minero. Sé que después estuvo cerrado un tiempo, que había habido una gestión nefasta, cosa extraña, no sé cómo pueden decir que allí había ido una nefasta gestión a la vista de lo visto. Qué ganas de criticar, ¿eh? Qué ganas. Bueno, pues nada, media vuelta y a Valencia otra vez, con la música otra parte. Bien. 2008, Andorra, no Andorra de Piqué, Andorra de Teruel. Un grupo de amigos, entre ellos Antonio Pizarro, Bartolo, en fin, una serie de gente voluntaria. Habían creado un museo allí minero realmente interesante, que ha ido creciendo y para mí es extraordinario. Vale, pues nada, vamos a ver si aquí aquellos se mostraban también muy interesados, los aficionados, ¿no? O sea, los curritos estaban súper interesados en mis colecciones y bueno, pues y así me lo demostraron. Desde entonces me han quedado buenos amigos allí, pero por circunstancias del destino hay ciertos encontronazos entre la parte municipal por un lado, la parte comarcal por otra, tira afloja para arriba y para abajo. Pues nada, proyecto Andorra a tomar viento, inviable. Bueno, ¿y el quinto es el bueno? La quinta intentona es la buena. Sí, ya la última. Vale, entonces espera, porque yo creo que es el momento oportuno para que te cuente la metáfora de los cangrejos que nos contaron Antonino y a mí este verano en Guadalcanal, ¿no? Adelante. Del tío que viene del río de pescar cangrejos. Sí. Y viene con dos cubos, uno con tapa y otro sin ella. Y entonces le dice, bueno, ¿y cómo es eso de lo de los cubos y las tapas? Dice, es que en uno van los cangrejos americanos y en el otro van los cangrejos españoles. En el cubo de los cangrejos americanos, si no hay tapa, se marchan, se suben unos encima de otros y para llegar al borde se piran, ¿no? Dice, pero el cubo de los cangrejos españoles no es problema, porque cuando uno de los cangrejos está por alcanzar el borde, hay otro de los cangrejos españoles que tira del para abajo, total, que ya está. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, perfectamente. Es así. Perfectamente. Es patético, vamos. Venga, Manolo, la quinta es la buena. Bueno, pues nada. Pues así llegamos a 2011. Te recuerdo que habíamos empezado, a ver, en 1999. 12 años después de una romería sin fin. Bueno, pues un día comentándole a Antonio Pizarro, que hoy es presidente de la SEPEGIM, todos estos fracasos, el contratiempo gravísimo de escucha y su ínclito alcalde, pues entonces me dice, oye, ¿quieres que hable con el alcalde de Utrillas? Pues sí, por hablar no perdemos ninguno nada y adelante, pues habla con él. Muy bien. Efectivamente, habla Antonio con Villar, con el que era Paco Villar, que era el alcalde de aquellos tiempos. El hombre se muestra entusiasmado con la idea y me dice que adelante, que en aquel momento se estaba gestando el gran proyecto Utrilla, Castillete renovado, aseando la casa de máquinas, el circuito de lo que después sería un tren de vapor, la sala de
calderas, el vestuario, y tenían un gran edificio al lado del pozo que no tenía destino, no sabían qué hacer con él. Entonces yo creo que el alcalde lo vio clarísimo. Este es el sitio, al lado del pozo, al lado del castillete, al lado de los vestuarios, de los aseos. Pues allí montamos el museo de los utensilios mineros, reprodujeron también una antigua escuela de Utrillas donde iban los niños a aprender, con unos maniquíes del cura, sacerdote que daba clases y tal. Muy bien. Bueno, pues empiezan a tomárselo en serio, contratan a una empresa de Zaragoza para que haga el diseño de la exposición, del museo, colaboro con ellos en todo lo que puedo, hago tropecientos viajes a Utrillas para controlar un poco el asunto, y bueno, y finalmente, pues una vez acabado el montaje, se inaugura en 2014. Y bueno, y allí está. Y espero que continúe por muchos años. 9 años ya. El proyecto de Utrillas me parece muy sólido, muy potente. Lo han tomado todos con muchísimo interés. El público ha respondido, sobre todo porque la llamada del ferrocarril a vapor eso era infalible, vamos. Había gente, los niños no han conocido una máquina de vapor ni en película, y los mayores, porque eso no hay ahí un recuerdo nostálgico a lo que era el ferrocarril de vapor, y fue un éxito absoluto. Y ahora pues han unificado un poco los esfuerzos entre Utrillas por una parte, que tiene una oferta museística importante. En el antiguo hospital que estaba en el centro de la población está el museo que creó Beltrán, un coleccionista